¿Qué tan fuerte es SCP-2747? Historia. SCP-2747 es una antinarrativa, un conjunto de elementos narrativos que, cuando se incluyen en una historia determinada, acaban por destruirse mutuamente. SCP-2747 suele manifestarse como una especie de figura antagonista en las historias en las que aparece, antes de acabar borrando todo, borrando todos los recuerdos de que alguna vez existió, pero dejando normalmente intacto el material no relacionado que hace referencia a él. Aunque en un principio la Fundación SCP asumió que era un fenómeno limitado a las obras de ficción desde su perspectiva, el procedimiento de observación Chalice lúcido acabó revelando la posibilidad de que el SCP-2747 se manifestara en el mundo real, borrando su narrativa por completo. Se da a entender que esta manifestación es el Rey Escarlata, y que el Rey se crea y se utiliza en muchas narrativas para acabar destruyéndolas cuando sus sellos sean finalmente liberados. Poderes y estadísticas. Claves. Artículo Canon Universo Extendido Constante de Anafábula. Nivel. Varía, de 11-C a 10-C, hasta 2-C bajo mediante la ascensión narrativa varía, de 11-C a 1-alto 1-alto. Nombre. SCP-2747, como es arriba, es abajo, el destructor séptuple, la reina del vacío, la dama de las espinas negras, el señor de lo inexistente. Origen. Fundación SCP. Género. Inaplicable, aunque ocasionalmente se le refiere como mujer. Edad, desconocida, aunque ha estado activo durante 10 años en la narrativa de la Fundación. Clasificación, anafábula, antinarrativa. Poderes y habilidades. Existencia abstracta. Tipo 1. Existe como un conjunto de elementos narrativos que se manifiestan en una narración determinada, manipulación de textos, manipulación de la trama, manipulación del vacío, puede borrar narraciones enteras y su material asociado en un mundo superior, manipulación de la causalidad, puede eliminar retroactivamente narraciones de la existencia, manipulación de la memoria, manipulación de datos. Creación de avatares, puede crear encarnaciones físicas de sí mismo en las narraciones. Todas las habilidades anteriores más manipulación conceptual, tipo 1. Puede crear a personas como el Rey Escarlata como meros avatares de sí mismo. Puede borrar noosferas y patasferas enteras. Inmortalidad, tipo 9, existe como una manifestación de la constante de Anafábula, probablemente debería tener las habilidades de sus encarnaciones indirectamente. Todas las habilidades anteriores más tamaño grande, tipo 11, existencia extradimensional, tipo 2, acausalidad, tipo 5, transdualidad, tipo 2, hasta tipo 3. Existe mucho más allá de la noosfera y debería tener habilidades superiores a ella. Al ascender a una narrativa superior a la de la Fundación, SCP-2747 trasciende por completo incluso a los seres con transdualidad tipo 2, existiendo completamente fuera de cualquier sistema de transdualidad. Todas las habilidades de la base del universo extendido sin la inmortalidad tipo 9, más incorporeidad, existe como entidad informativa, tamaño grande, tipo 11, existencia extradimensional, tipo 2. Existe como idea platónica más allá de las dimensiones del mundo físico, manipulación de información, tipo 1 y 2. Puede interactuar con otras ideas a su nivel, transdualidad, tipo 2. Existe más allá de la noosfera, acausalidad, tipo 5. Existe más allá de la noosfera, inmortalidad, tipo 5. Existe fuera de la noosfera, fuera del alcance de las personificaciones de la muerte como SCP-4261, regeneración, divina alta. Debería tener una regeneración superior a la de SCP-3125, manipulación de la memoria, existe como una idea desde fuera de la noosfera, lo que hace que no pueda ser concebido por los humanos y, por tanto, sea olvidado inmediatamente, negación de resistencia, debe ser capaz de romper las defensas de otros seres conceptuales de forma similar a SCP-3125. Absorción, puede absorber otras ideas como ella misma para aumentar su tamaño. Puede absorber completamente incluso ideas con una regeneración similar a la suya, resistencia a la manipulación mental, manipulación de información, tipo 1 y 2, manipulación de datos y manipulación conceptual, tipo 1, muy superior a ideas como SCP-3125 en términos de guerra informativa. Potencia de ataque, varía, depende del nivel de narrativa en el que se manifieste, desde nivel hipoversal bajo se manifiesta como una antinarrativa dentro de una metanarrativa dentro de una narrativa, hasta nivel infrahumano, al manifestarse en la narrativa justo por debajo de la Fundación, puede borrar las obras físicas de la existencia. Hasta nivel universal más mediante la ascensión narrativa, se da a entender que es capaz de manifestarse en el mundo real, destruyendo la narrativa de la Fundación en el proceso, varía, depende del nivel de narrativa en el que se manifieste, desde nivel hipoversal bajo, se manifiesta como una antinarrativa dentro de una metanarrativa dentro de una narrativa. Debería ser muy inferior incluso a los seres cero-dimensionales pero reales. La brecha entre una narrativa inferior y la narrativa de la Fundación debe ser tan alta como la brecha entre la narrativa de la Fundación y la capa alfa, a nivel omniversal más. SCP-2747 puede manifestarse en el mundo de la Fundación SCP, amenazando con borrar completamente su narrativa 2. Una variante de SCP-2747 también se filtró hacia la narrativa del Prox verso. Con la implicación de que podría seguir escalando las capas narrativas si se repiten las circunstancias 3, se ha afirmado que el Rey Escarlata es una mera manifestación de SCP-2747 para destruir narrativas no deseadas 4. Nivel omniversal más, existe como una constante, uno de los algoritmos multiversales que define todas las narrativas en toda la realidad de la Fundación SCP. Siendo incluso SCP-2747 y similares meros avatares de sí mismo. Como resultado, existe mucho más allá de una infinidad de patasferas 5-6.
Velocidad, desconocida. Varía mediante sus manifestaciones desconocida. Varía mediante sus manifestaciones, puede manifestarse en la capa de realidad del Proxverse, virtual omnipresencia, se define y existe a través de todas las narrativas del multiverso. Fuerza de levantamiento, desconocida. Varía mediante sus manifestaciones desconocida. Varía mediante sus manifestaciones inconmensurable. Resistencia, desconocida. Varía mediante sus manifestaciones desconocida. Hasta nivel universal más mediante la ascensión narrativa. Puede existir eventualmente por encima de la narrativa principal de la fundación, nivel universal más. Durabilidad, infinita. Alcance, universal hasta universal más mediante la ascensión narrativa universal más. Equipamiento, ninguno. Inteligencia, desconocida, aunque las constantes no son sensibles en un sentido real, siguen actuando inteligentemente según lo que representan. Debilidades, manipulación de la trama, la narrativa en la que reside 2747 puede ser reescrita para eliminarla, esto puede ser hecho por humanos ordinarios que forman parte de narrativas superiores, ninguna notable.